vamos a ver un ejercicio. El ejercicio dice, prepara 500 mililitros de una solución amortiguadora de fosfatos al 0.1 molar con un pH de 12. En esta parte de aquí puse todas las reacciones de disociación. Aquí coloqué todas las reacciones de ionización del ácido fosfórico. Cómo va perdiendo un protón con cada reacción. Esto de disociar lo vimos en un foro en donde ustedes tenían participación por disociar un ácido o una base o una sal. Entonces, aquí la primera disociación me va a generar una constante de acidez, la segunda otra constante de acidez, la tercera otra constante de acidez. Ahora, con respecto a lo que tengo aquí, piden que calcule con un pH de 12. Y mi pregunta entonces sería, ¿cuál de las tres elijo? Porque no puedo elegir las tres, tengo que elegir solo una, ¿sí? Una reacción de disociación. Aquí entra un término que se llama capacidad amortiguadora. La capacidad amortiguadora se define como el intervalo en el cual los cambios de pH que surgen a partir de agregar un ácido o base fuerte son imperceptibles. Es decir, que mi solución amortiguadora, voy a agregarle hidróxido de sodio o ácido clorhídrico, de hecho hay un video que tienen que revisar, y van a ver que los cambios son pocos, son mínimos, y ustedes pueden agregar un volumen considerable de un ácido o una base fuerte. Sin embargo, los cambios son pequeños, pero cuando se llega al límite de esta capacidad amortiguadora, ustedes pasan a dar un cambio de pH drástico. Una vez que el cambio del pH es drástico, se dice que se ha roto la capacidad amortiguadora. Entonces, ¿de cuánto es la capacidad amortiguadora? De más menos 1. Es decir, que si me piden preparar una solución a pH 12, tengo que buscar un pKa, porque dijimos que el pKa va a ser igual al pH en un punto, ¿sí? Tengo que buscar un pKa que sea 11 o 12 o 3, tengo un intervalo de más menos 1 con el punto medio. Entonces, vamos a ver aquí el ejemplo. Primero tengo que calcular el pKa. ¿Cómo calculo el pKa? El pKa va a ser igual a menos el logaritmo de la constante de acidez. También hay un pKb y un pKb sería menos el logaritmo de la constante de basicidad. También hay un pKw y entonces ese pKw sería menos el logaritmo de la constante de ionización del agua. ¿Ok? En este caso vamos a hablar sobre pKa. ¿Cómo calculé el pKa? Pues lo que hice fue colocar el valor de la constante de acidez en cada uno, y para el pK1 es un valor de 2.12, el pK2 es un valor de 7.2 y el pK3 es un valor de 11.9. Entonces, dijimos que la capacidad amortiguadora es de más menos 1. Entonces, si yo elijo este pKa, mi capacidad amortiguadora va a ir hacia arriba, que es 3.12, hacia abajo, que es 1.12. Me están pidiendo un pH de 12. Entonces, con estos reactivos, yo no puedo preparar mi solución amortiguadora que me están solicitando, porque no tengo una capacidad amortiguadora que llegue a 12, solo la máxima llega a 3 y la mínima llega a 1. Con el de abajo, el mínimo es 6.2, el máximo es 8.2, pero a mí me piden un pH de 12, entonces no puedo utilizar tampoco este. Este es de 11.9, me piden un pH de 12, sí lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque el mínimo sería 10.9 y el máximo 12.9, y a mí me piden un pH de 12, entonces este es el que elijo. ¿Para qué me sirvió eso? Porque entonces yo tengo que utilizar este reactivo y este reactivo para formular mi solución amortiguadora. Voy a tener al ácido y a su base conjugada. Entonces, los reactivos puedo utilizar el fosfato monoácido de magnesio, de sodio, de potasio, el catión que yo quiera, y puedo utilizar el fosfato de algo, de lo mismo, otro catión, el que yo quiera, o el que sea necesario para que a lo mejor haga mi extracción de enzimas, de proteínas, de alguna otra cosa. Ahora, entonces, ya que elegí de qué reactivos voy a formular mi solución amortiguadora, quién va a ser mi ácido débil y quién va a ser su base conjugada, voy a pasar
a empezar a resolver el ejercicio. El ejercicio me da el volumen de la solución. Me dice que tengo que preparar 500 mililitros. Me dice la concentración total de la solución, es decir, que tanto el ácido débil como su base conjugada, la suma de ambas concentraciones me debe de dar 0.1 molar. Ya tengo los componentes que voy a utilizar para formular mi solución. En este caso elegí el fosfato monoácido de sodio y el fosfato de sodio. Pero aquí hay algo importante. En la fórmula de Henderson-Hasselbalch me relaciona las concentraciones de la base conjugada entre el ácido. Y yo no sé a qué concentraciones lo voy a usar, pero sí sé que la concentración final debe de ser de 0.1. Entonces, ¿qué hago? A menos puede ser la base conjugada o puede ser una sal también, ¿eh? Lo que hago es despejar, porque a mí me interesa conocer las concentraciones. ¿Cómo hago eso? Pues aquí el pK está sumando, pasa restando hacia ese lado. Entonces me va a quedar pH menos pKa, el logaritmo de la relación de la base sobre el ácido. Entonces, aquí lo que hago es aplicar logaritmo base 10 para eliminar este logaritmo. Estos se eliminan, se hacen 1 y tengo que aplicar también logaritmo base 10 del otro lado de la ecuación. Por lo tanto, me queda de esta manera. Vamos con la siguiente. Entonces, identifico, ya sé que esta es mi base y esta es mi ácido. Ok, ya hice la resta, aplico logaritmo base 10 y me queda lo siguiente. 1.25 es igual a la concentración de la base entre la concentración del ácido. Ahora, aquí abajo puedo tener un 1, ¿no? Y yo sé que va a haber 1.25 más de B sobre 1 de A. ¿Qué hago? Pues lo que sigue, eso aún no me dice nada, ¿no? Yo quiero saber la concentración real, entonces despejo a una de estas. Despejé a B, entonces está dividiendo, pasa multiplicando y me queda 1.25 por A es igual a B. Pero me tengo que acordar de algo bien importante. Recordar que me pedían una concentración de 0.1. ¿Se acuerdan? 0.1 molar. Entonces, esa concentración total era la suma del ácido, de la concentración del ácido más la concentración de la base. Ahora, estas dos ecuaciones que acabo de establecer, las voy a poner una en función de la otra. ¿Para qué? Para que tenga la misma variable y pueda obtener la concentración de al menos una. Entonces, utilizo la de, voy a sustituir a esta de acá arriba en esta. Y me queda A más 1.25 de A, que dijimos que 1.25 de la concentración de A es igual a B. Es decir, que esto es esto de acá abajo. ¿Ok? Y entonces por eso me queda de esta manera. A más 1.25 por A es igual a 0.1. 1A más 1.25 me da 2.25 de A igual a 0.1. Ahora, como yo quiero saber cuánto vale A, despejo A y me da lo siguiente, 0.04 molar. Ya tengo la concentración del ácido, pero ahora quiero saber la concentración de la base. ¿Qué hago? Sustituyo en esta que tengo acá. Entonces, estos 0.04 los coloco aquí, despejo a B y me da que la concentración de la base es de 0.06 molar. Entonces requiero al ácido fosfato monoácido de sodio a una concentración de 0.04 molar y al fosfato de sodio al 0.06 molar. Ahora van a decir, bueno, ya hice esto, pero ahora ¿cómo calculo cuántos gramos tengo que pesar? Entonces me voy a recordar lo siguiente. Me voy a recordar que puedo ocupar la fórmula de molaridad en donde me dice que la molaridad va a ser igual a los gramos de soluto entre el peso molecular del soluto por el volumen de la solución. De esta fórmula tengo este dato, tengo el peso molecular, pero no tengo ni los gramos y no tengo el volumen. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Me acuerdo que el problema decía que tenía que preparar 500 mililitros de solución amortiguadora. Entonces, tengo el volumen total, pero no tengo el volumen que necesito preparar de cada una. Para poder hacer eso, voy a ocupar la misma fórmula de hace rato, 1.25 de la concentración de A igual a concentración de B, y la ecuación, yo sé que la suma del ácido
yo sé que la suma del ácido con la base me tiene que dar un volumen total de 500 mililitros. Entonces, hago lo mismo que en el pasado, pongo una en función de la otra. Y entonces aquí pongo A más B. Esto vale B, ¿no? Esto de aquí vale B. Es igual a 500. ¿Por qué 500? Porque son los 500 mililitros que me está diciendo el problema. Me está diciendo que son 500 mililitros de solución. Entonces, despejo a A y obtengo que A va a ser igual a 222.2 mililitros. ¿Y cómo sé el valor de B? Pues despejo a B y obtengo que es 277.8 mililitros. Entonces, de la fórmula de molaridad que ya habíamos planteado en la diapositiva anterior, voy a sustituir el volumen, el cual es mejor siempre aproximar, porque no tengo matraces aforados que sean de 222 mililitros, entonces me conviene aforar a 250, ¿no? Y aquí a 300 mililitros. Pero ya sé que cuando la vaya a preparar, solamente voy a tomar 222.2 mililitros y de la base también 278 mililitros solamente para llegar al volumen que yo quiero. Entonces, hasta aquí que llevamos, requiero a esta concentración los reactivos, a este volumen los reactivos, y voy a saber ahora cuántos gramos voy a pesar. ¿Y cómo lo hago? Pues ya tengo el volumen de la solución, tengo el peso molecular, tengo la molaridad y despejo a gramos de soluto. Esto está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado y entonces me queda multiplicar la molaridad por el peso molecular, por el volumen. Puse 250 porque, como les mencioné, no hay matraces aforados de 220 mililitros. El más cercano es de 250. Y entonces tengo que pesar 2.46 gramos. ¿Cómo preparo la solución? Peso mi fosfato de sodio, lo vacío en un vaso de precipitados, le pongo un poco de agua serían como unos 50 mililitros, lo disuelvo perfectamente y lo vacío en mi matraz aforado. Y luego con agua empiezo a enjuagar el vaso y vacío al matraz aforado hasta que llegue a 250 mililitros. Igual va a pasar con el fosfato monoácido de sodio. Ahora, algo importante aquí es que no vayan a mezclar los 250 con los 300, tienen que mezclarlo en el volumen que calcularon para que ustedes aseguren que van a tener el pH que les pide el problema, que en este caso es 12. Si ustedes mezclan este con este, quizá el pH no sea 12 y entonces estaremos preparando una solución mal. Entonces tiene que ser en el volumen que se calculó, ¿sí? Lo que se tiene que tomar de esos matraces para que podamos preparar la solución. Bueno, ya que terminamos ese tema, están las actividades sumativas que contienen los siguientes ejercicios sobre cálculo de constantes de equilibrio de acidez y solubilidad, efectos sobre ion común y efecto salino, y ejercicios sobre soluciones amortiguadoras. Eso sería todo y nos estamos viendo el miércoles en la clase de Zoom para dudas, aclaraciones u otras cosas. Les pido que por favor entren y si tienen alguna duda con la resolución de algún problema, alguna duda con el tema que vimos hoy, me pueden escribir al correo, me pueden escribir al CIPI para que podamos aclarar las dudas y sigamos con el curso. Que estén bien. Muchas gracias.